Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta la señora Pepa Kostianowski, candidata a concejal por el partido Encuentro Nacional. La señorita Nabila Ibarra, candidata a concejal por la ANR. El señor Tony Apuril, candidato a concejal por el Partido de la Juventud. Y el señor Jorge Garbet, candidato a concejal por el Partido Blanco. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Más aplausos, por favor, doble, triple. Sí, viejas épocas. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Realmente, qué mesa fabulosa hoy. Artistas, periodistas, metidos a políticos, algunos desde hace ya un tiempo, así que vamos a compartir sus planes para estas próximas elecciones, pero antes de empezar, quería agradecer una vez más a Tinola Borbón, que me hace la ropa siempre, los lunes y los miércoles y todos los días de mi vida, en realidad. Muchísimas gracias, Tinola. Se usa muchísimo ahora el tema. ¿Cómo que se llama esta? Calado, vea. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ya saben que si quieren contactar con Tinola pueden hacerlo al 021 52 50 60 o en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y el Imperio de la Belleza, obviamente, Joseph. Hoy me maquilló Denise de Joseph, que queda en Fernando La Mora, y sobre Mariscal López. Ya sabes que tenés los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos. Contactos en Casa Central, queda ahí en la avenida Fernando La Mora, al costado de la terminal de ómnibus. Después tenés un Joseph prácticamente en cada barrio. Impresionante, Joseph. Estoy con gripe. Bueno, Revlon ya sabés que nos presenta su nueva colección Ultra HD. Ahí está. La definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera y que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y bueno, hoy luzco esta gargantilla de orquídea negra. Miren qué preciosa, ¿verdad? Qué divina. Te deja muy linda. Directamente, ya nada, te pones así una chaqueta. Tengo un pelo acá, ¿verdad? Pim, pim. Ahí está. Bueno, ¿viste? Esto es en vivo. Bueno, orquídea negra, ya sabes, mira lo que es. Es un sueño mi gargantilla. Gran variedad de artículos únicos, collares, aros, pulseras, anillos, relojes. ¿Dónde queda esto? En Charles de Gaulle, que es la calle del costado del Shopping Mariscal López, ¿verdad? Charles de Gaulle, casi Pacheco, o sea, más hacia arriba del Shopping Mariscal López ahí. Charles de Gaulle, casi Pacheco. También, atención, en la página online, diseños únicos y exclusivos para toda ocasión y te llevan a tu casa, www.onegra, o sea, orquídea negra, onegra.com.pi, y así como en las tiendas, todas las semanas hay cosas nuevas, ya saben.
Orquídea Negra, Charles de Gaulle, les repito, 607 Casi Pacheco, de 9 a 20 horas. Encontrás en Facebook e Instagram como tienda Orquídea Negra. Ahí está. Preciosas cosas. Van a morir de emoción cuando vayan, si no fueron todavía. Bueno, y el menú de hoy, que lastimosamente se nos enfría siempre el menú, pero es tan rico igual, fue preparado especialmente para esta mesa por el restaurante Moreno y Cachafaz de Colazo Bo, que queda ahí al lado de Tony Trattoria, en el mismo lugar, digamos. El menú hoy, crepes de carne con salsas Carparo, salsa de tomate con pesto, en síntesis. Postre, helado de crema con acheto reducido. Moreno y Cachafaz queda en Del Maestro, 722, casi General Garay, esto es en Villamorra, sería más o menos hacia atrás del Banco Continental de Mariscal López. Yo de paso le hago también publicidad al Banco Continental. Teléfono, para las reservas, ahí está, 610-678 y el celular 0984-874-619. Bueno, ahora sí, miren que es para comer esto, en serio. Estaba luciendo muy bien. Yo pensé que le tenías que devolver. Teníamos que devolver y es de plástico y poner otra vez, ¿verdad? Sí. Ustedes nunca vieron que en algunos países que la comida de plástico, así en los chinos sobre todo. Para la Sí, publicidad. sí, Para la sí, publicidad. Y que ponen Claro. ahí de exposición en unas cosas. en la vidriera. En la dice. vidriera, Sí, ¿verdad? Es la comida, no sé cómo hacen, disecan, plastifican, ¿verdad? Y Inclusive traen. para las hamburguesas que vienen de marcas internacionales hacen de plástico su publicidad. ¿En serio? Mira vos. Y Bueno, vos sabés esta que es los la- jamones que cuelgan en la mayoría de los lugares donde se venden son jamones de plástico. No, eso sí que no lo Te creo juro, jamás. anda a los lugares donde Acá. están las patas de jamón. Y vos Pero decías, yo pensé que al revés, que le ponen así, porque le ponen inclusive ahí abajo como una cosita para que vaya chorreando. las que están colgadas ahí, Son porque vos entras en algunas y decís, pero acá hay una fortuna, todo Una, un banco. claro, así porque una mismo. pata de jamón cuesta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay lugares donde vos ves que hay 50 50 patas de más, jamón. sí. Son de plástico. Ah, mira vos. Bueno, lo que necesitamos es también conseguirnos un marido de plástico. Entonces, así, ¿verdad? No, yo prefiero un marido de jamón. Serrano, Un marido de jamón Es serrano serrano si es encima, posible. Sí. Claro. alimentado con bellota. Alimentaba bellota, Sí, por de lo más, ya que supuesto, vamos a pata estar negra. exigente, vamos ya, exigente y media. Bueno, a ver, ¿qué cosa esta de que todos ustedes, candidatos a concejales en esta mesa, y que antes se dedicaban, digamos, bueno, se siguen dedicando también a otros rubros? A ver, Jorge Gardet, a pesar que vos ya estuviste en la municipalidad también, digamos, Yo, pero sí, estuve no en el como Ejecutivo, concejal, estuve pero como sí. director del Paraguayo japonés Sí. y como director de Teleeducación también, del Ministerio de Educación un tiempo. ¿Y qué es 9 lo que años por se ahí. te ocurrió ahora? Y ahora al en candidato? realidad, motivado por Sí. todo lo que vivimos nosotros, bueno, siempre, luego que estuve inmerso en alguna cuestión que tenga Sí. que ver, si no Social, directamente en la política, así, cultural. pero, Sí. bueno, y asistiendo a la plataforma ciudadana, que era este proceso que se intentó construir de unidad de los sectores, digamos, opositores, o como quieran llamarlo. Sí. Donde hay- Mario es el candidato. no. En realidad la Ah, no, plataforma fue era... Meyer finalmente. Sí, es medio ambiguo, eso medio, no sé si es Quedó- Meyer ni quién, quedó pero Meyer, porque finalmente, quedó bueno, Meyer. finalmente la plataforma era un espacio donde estaban todos los partidos, el Partido Liberal, el PEN, todo, ¿verdad? De discusión y de, en fin, que era muy interesante y muy enriquecedor todos los lunes. Hasta que se Y dividió. bueno, sí. Y ahí conocí a la gente del Partido Blanco, que siempre me llamó la atención en realidad The Queen First, dicen Este, en Inglaterra. la que postura que Queen, ahorita tenía. la Queen. la Bueno, postura que sí. tenía la directora del partido, la directora ejecutiva, Sí. secretaria ejecutiva Verónica, en todas las discusiones que se armaban a veces, siempre una cuestión conciliadora, unos conceptos muy claros y todo. Y coincidíamos mucho, ¿verdad? Y después se dio la situación en que me invitaron a una reunión y me ofrecieron si no quería ser candidato por la chapa de él. Yo no pensaba en realidad candidatarme a concejal, no es para eso que me fui ahí a la plataforma, pero sí para participar en las discusiones políticas y bueno, y eventualmente trabajar con algún proyecto. Y bueno, estoy muy agradecido y muy contento de poder... Y soy el concejal número 1 soy de el la uno de la lista del lista 10, Partido Blanco. del Partido Blanco. Lista 10. 10, sí, que es un partido ecologista, humanista, ¿verdad? En líneas generales. Sí, y ella es la número 2, Verónica Bustos Tater, que es la secretaria ejecutiva. Y bueno, estamos en esto que
¿Y quién es el candidato a intendente de ustedes? No, a Mario, nosotros Con apoyamos Mario a Mario, sí. apoyan Nosotros a apoyamos a Mario. Mario. Yo estaba desde luego ya con Mario, digamos, trabajando con él antes de todo este proceso. Sí. Y bueno, creo que es la alternativa interesante, posible, ¿verdad? No que los otros no sean, pero creo que Mario es... Y después vamos a discutir a ver sobre eso, son los candidatos a intendente también, ¿qué les parece? Sí. En tu caso, a ver, Yo estoy por un partido nuevito. sí, El Partido de la Juventud es un partido que tiene muy poco tiempo de vida. ¿cuánto tiempo tiene más o Y menos? todavía no tiene 3. Ah, todavía no tiene 3. Apenas. Se había presentado ya En la elección ¿verdad? anterior. En la sí, elección sí. anterior. Así mismo es. ¿Quién era que alguien súper conocido? González Quintana fue el que... González Quintana Sí. fue que se fue Así por mismo. ese partido porque le echaron de Es una así sede, mismo. entonces el Partido de la Entonces Juventud le dio hizo la lista. El Partido de la Sí, Juventud. sí. Y eso es lo lindo de este partido, porque en los estatutos está contemplado explícitamente que una persona puede ser candidato del partido sin ser afiliado al partido. ¿Y quiénes son los del Partido de la Juventud? Así decía, algún referente que uno le pueda más o En menos este conocer. momento, excepto González Quintana, no estamos nadie. Yo soy el invitado de Ajá. Convidado de Piedra en este momento. Sí. Y es un partido nuevito, así te Ajá. estoy hablando de que son los perros del barrio más Ajá. un grupo de gente del interior que están saliendo de otros partidos que no tienen el espacio adecuado y están encontrando que el Partido de la Juventud es un partido que está totalmente hecho, cumpliendo todos los requisitos y es como que está a disposición de quien tenga la oportunidad de desarrollarlo. Y bueno, y eso ¿Y quién a es mí el número 2 de tu lista? Ireneo Román, el presidente del Partido de la Ah, Juventud. Me imaginé porque también pasa. Así es. Ireneo Román. Normalmente ponen una figura, los partidos son pequeños. Yo quería digo, hacer mi propio movimiento Ajá. cuando iba o sea, para candidatarme, ¿verdad? Sí, sí. Y me fui con todos mis papeles, ¿verdad? Y cuando llegué ya me dijeron que había llegado tarde, Tarde. es decir, se cerraron las inscripciones. Y fue que en ese momento, cuando yo dije, bueno, ok, guardo todas mis cosas, me voy a mi casa, espero el 2018, no sé qué es lo que voy a esperar, ¿verdad? Y ahí me hablaron y me dijeron, "Che, ¿vos querés ser intendente?" Me dijo, no, yo no quiero ser intendente, quiero ser candidato, quiero candidatar a concejal. Y entonces me dice, ¿por qué no hablar con los movimientos y los partidos que ya están? Y yo digo, pues eso tienen todos sus candidatos, ¿no? ¿Qué me van a traer a mí? No, hay gente que no tiene todavía candidato. Entonces, resultó ¿Por que qué se caí. te ocurrió, digamos, este tema? Ah, no, de eso meterte viene en- de hace rato, ¿verdad? Mira, vos sabes, siempre hemos dicho, nos han enseñado, no te metas, ¿verdad? Y hemos cumplido con ese precepto y lo que hemos conseguido no es de mi satisfacción en absoluto, entonces tengo que meterme únicamente para ver si por lo menos haciéndolo cambiamos algo, ¿verdad? Y vemos de qué se trata, ¿verdad? Porque Pero vos antes no habías activado en política no, nunca. esta es la primera vez. ¿Cuántos años tenés ahora? 48 años a punto de 49. 48. La próxima semana es mi cumpleaños. 48 ¿En para serio? 49. 48 Estamos todos invitados. Estamos todos invitados. Mira, con esta comida que está Sí, excelente, qué mira, rico, yo... qué rico Sí, está sí, realmente sí. esto. Riquísimo. Ay, es que realmente son lo máximo. Bueno, Pepa, vos ya vas por el Recutú en realidad. Así es. yo Cumplís estoy, 5 años ya cumplo 5 años y en la Concejalía de Asunción. en la Concejalía de Asunción, sí, por Sí. el Partido Encuentro Nacional. Y voy por por el Recutú, como se Sí. dice. Nuevamente voy encabezando la lista ¿Le encuentro? del encuentro. Me secunda en este caso también alguien del ambiente periodístico, que es ¿Quién? Lucio Ruiz Díaz. Ah, Lucio Ruiz Díaz, que sí, también ya estuvo trabajando con nosotros en las elecciones nacionales y está muy involucrado en el tema de la política. Además, maneja muy bien el guaraní, sobre todo. Sí. Qué manejo maravilloso Muy del guaraní. guaraní. Te da una Un envidia cuando capo. lo escuchás hablar, una maravilla. Bueno, y con muchas ganas de trabajar con muy buenas intenciones. Y el tercero es Germán Rastrap, que en este momento es el presidente del partido. Bueno, Ahora, la primera vez que te candidataste, vos hiciste una campaña muy particular y sobre todo, como sos una internauta así, ¿verdad? O sea, vos todo el día estás en internet, o sea, a Sí. través del Facebook, o sea, tenés un muy buen manejo de las redes sociales, Pepa, ¿verdad? no, Sinceramente sos, de verdad, una referencia en las redes sociales. O sea, no todo el mundo lo consigue Lo que ni pasa, hace. lo que pasa, Mina, es que yo había empezado con el tema un año antes, había empezado a estar en Facebook y todas esas cosas, y me relacioné con gente más joven, con sentido del humor, porque mis intervenciones siempre eran así,
digamos, jocosas. Satírica. Pues ese es mi estilo también, ¿verdad? A pesar de que la gente me suele conocer como muy seria y muy gruñona, pero muy satírica. Entonces empecé a tener un montón de amigos. Tenés un humor diferente, no tenés el humor tradicional. Mucha ironía. Justamente ironía y la sátira. Entonces, la gente de repente no bueno, entiende. y cuando en el momento en que me llaman del PEM y me dicen si quiero, porque yo tampoco era del PEM, en el Partido Encuentro Nacional también, la candidatura es libre, ¿verdad? Vale decir, se puede, se puede presentar a un candidato que no es afiliado al partido en ese momento, yo no era. Y bueno, yo tenía tanta gente amiga en Facebook y como se sabe que necesita 7.500 votos Más o menos, para poder estar- para entrar. Lo Con mismo. 7.500 Estás. votos entras. Ah, mira vos. Así. Vale decir, en las últimas elecciones, pero no se puede decir que haya subido el electorado. En las últimas elecciones votaron unas 170.000 personas, no llegaron a 170.000. En las últimas, en Asunción, por intendente fueron unos... Arnaldo le ganó a... Pero hiciste vía Facebook bastante. Bueno, ahí viene el tema. Cuando viene, en el momento en que yo me candidato, la gente que pensaba que yo ya iba a entrar empezó a pedirme trabajo. Es en el momento. Y entonces es muy difícil decirle a alguien que te pide trabajo, no te puedo dar, no, yo no te voy a poner en planilla municipal. Entonces se me ocurrió poner en Facebook, hay una señora que necesita trabajar de darle... Y tuve 5 o 6 respuestas. Bueno, la señora consiguió trabajo. Claro. Y entonces dije yo, ¿por qué no pongo una bolsa de trabajo? ¿Verdad? Y uso estos contactos y eso fue creciendo. Y hoy esa bolsa de trabajo en su página principal tiene 97.000 miembros. Dios mío. Entre gente que busca trabajo y gente y empresas que ofrecen trabajo. Qué maravilla. Muchísima gente ha conseguido trabajo a lo largo de estos 5 años, ¿verdad? Porque ya la bolsa ya tiene 5 años. Y aparte tenemos una sección que tiene más o menos 17.000 personas, que es de servicio doméstico. Aparte tenemos una más pequeña. ¿Cómo buscamos eso? ¿Cómo entramos en eso? Entras en Bolsa de Trabajo Pepa y te salen las opciones. Bolsa de Trabajo Pepa. Bolsa de Trabajo Pepa. Y te salen la opción de entrar para mayores de 35 años, porque mucha gente se quejaba de que todo el mundo claro, pide todo gente, era joven, gente muy joven. Entonces hicimos un anexo para mayores de 35 años y hay una para ofrecer servicios independientes. Por ejemplo, gente que hace limpieza de alfombra, electricidad, todas cosas así. Buenísimo. Eso lo tenemos Qué todo suerte que decís esto, porque realmente, en serio... Bueno, sí, mucha gente, Sí, mucha gente lo mucha conoce. gente Yo, por ejemplo, recurre. de verdad, como yo y no por estoy eso en- soy muy conocida en Sí. Facebook, Ah. porque yo tengo Sí, más pero de aparte 100.000. sos también, aparte de la bolsa de trabajo, sos reconocida en Facebook por todos los disparates que de repente... Han reposteado sí, la gente se engancha. Tantas No. cosas. Sí, cuando digo, por ejemplo, hay cada fea que consigue novio. Cada fea que consigue novio. Sí, ¿Y por pongo qué una- nosotras no, verdad? Sí, pongo una cosa como esa y tengo Millones. una semana la gente discutiendo o retándome, ¿entendés? Porque yo tengo que decir. Porque no hay mujeres feas. Sí, no. Vos posteas algo importante, por ejemplo, cuál tendría que ser nuestra postura ante la situación de los No pasa refugiados nada. sirios. No pasa Eh, nada. nada. Te contestan 3 personas. Me gusta eso, te poní, es una pregunta positiva. Me gusta, Así mismo. me gusta dice. Pero vos ponés, ay, cada fea que consigue novio. Y todo el mundo debate el tema. Pero en las redes sociales tenés que darle un poco de todo. Un poco de polémica, un Ajá. poco de tu vida y también un poco de política o llevarle también por el lado político actual del país. Claro, mi vida Sí, no es sí, muy sí. divertida en realidad, porque yo tengo 68 años, te puedes imaginar. Igual ¿Qué hay puedo que contar? poder saber. 68. Qué espléndida que está Pepa, en serio. A la fecha. Y bueno, Realmente. Sí. Yo también quiero llegar a los Duermo, 68. ¿Cuántos años tenés, Navila? 25. Parece que 25 Una años, niña. una niña. Imagínate. Ni nuestra hija, por un ratito Tiene un- mayor. Sí, no. Qué va. Navila, y no, vos. ¿y té de plástico? Entonces tú, es de jamón esté. Exactamente. Ella es lo que está de plástico, que te conserva todo. Impresionante. Quiero uno de verdad. Qué bárbaro. Bueno, Navila, a ver, ¿y vos estás por la ANR? Sí, yo estoy por el Partido Colorado, Sí. tengo 25 años, soy estudiante de la carrera de Derecho, también licenciatura bilingüe en guaraní y castellano.
Entonces me defiendo bastante bien Con los también el guaraní, guaraní, añecuá y la guaraní me Sí. aupechan más en la concejalía. Bueno, ¿y estás en qué número finalmente lograste estar? Bueno, con 4.500 votos yo llegué a estar en el número 14. Ajá. Estamos muchos jóvenes nuevos Sí. dentro de la lista de concejales en la ciudad de Asunción, como también, por supuesto, la gente que ya posee una estructura que es de tiempos, ¿verdad? Sí. Que hay que también mantenerles un respeto por la estructura que manejan, pero sin embargo, muchos jóvenes hemos podido lograr, gracias a que el Partido Colorado es también un partido donde pudo abrir las listas Exacto. y pudo darnos la prioridad para Claro, participar. porque imagínate una chica de 25 años. A ver. Y fui la única candidata, la más joven y la única candidata mujer. Sí, entrar a competir en ese partido, Sí, digamos, ¿verdad? tremendo, tremendo. Es Ahí es terrible. sangriento el Encima tema. con gente ahí Yo también le con decía. muchísima Y experiencia. hubo muchísimo dinero en las arriba, internas ¿no? coloradas. Claro, Donde, realmente donde es yo mérito. no gasté mucho porque gracias a Dios con el apoyo de mis padres pude lograr, ¿verdad? También, Pero ¿qué Bueno, hacías tus antes de padres contarle a la gastaron, gente? mis padres hasta donde desbolsillaron. Pero más que nada era una caminata, era a pata y sin plata. Esa es la A realidad. pata y sin plata. A pata y sin plata. Entonces Qué pudimos bueno. lograr. Eso demuestra también que sí se puede. Dentro de un partido grande también uno puede buscar su espacio. Sí. Tienes que tener más fuerza nomás. Pero a vos te había ofrecido también Ramírez, era el diputado Hugo Ramírez, Sí, el diputado Hugo Ramírez, el número 2. el número 2. Y Martina Arevalo, el número 3. Y vos no quisiste, no sé por qué, lo de No. Hugo Ramírez. ¿Por qué, por ejemplo? Porque ibas a estar mucho más arriba. Sí, Porque pero el número 2 de Hugo Ramírez está hoy, ahora en qué número, ¿no te acuerdas? el número 2 de Hugo Ramírez está en el número 4 más o ¿Viste? menos. Pero yo quería también buscar un espacio para la mujer, porque considero que la mujer tiene que tener también igualdad con los varones. No ser superior ni ser inferior, pero sí tener una igualdad. Entonces, como no había candidata mujer, me quise presentar y ser la representante de las mujeres y para que las mujeres también se sientan identificadas y la juventud también. Bueno, tenemos que ir a una brevísima pausa y después nos enteramos más, y sobre todo sobre los proyectos, pero más también sobre la vida de cada uno de ellos. Pero luego de la pausa sí nos dan tiempo para comer, ¿sí? Pausa y volvemos. Con fuerza y sin duda, me gusta la gente que cuando te habla, te mira los ojos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bit-back, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin
la libertad de hacer lo que quieras, ver lo que quieras, oír lo que quieras, hablar cuanto quieras. Bueno, a mí también, y eso lo saben, ¿verdad? Y hay una buenísima noticia para los que nos gusta sentirnos libres, ¿eh? Con los nuevos planes libres de Tigo podés hablar y navegar sin preocuparte por las recargas. Porque con notificaciones permanentes podés controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía la palabra sin costo, libre, la palabra libre, al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo, ya sabes, te crean un nuevo mundo postpago, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, ¿por qué ustedes creen que desde la concejalía, qué es lo que se puede hacer? Vos que tenés experiencia, Pepa, que ya sos concejal, ¿hasta qué punto o cuál es lo que es la función de un concejal? O sea, ¿hasta qué punto un concejal puede realmente cambiar Asunción? Nosotros somos esencialmente los legisladores, ¿verdad? De la municipalidad. ¿Y qué es lo que quiere decir legislar? ¿Qué hacen ¿Qué ustedes? quiere decir legislar? Sí. Bueno, establecer las pautas por las cuales se tiene que manejar la ciudad y el ciudadano con la ciudad y en alguna medida los ciudadanos entre ellos, ¿verdad? Pero la municipalidad tiene tareas específicas, el cuidado de la ciudad, limpieza, servicios, en fin, todo el mundo sabe porque les viene la cuenta, bien que les viene la cuenta. Que no se le retribuya en la medida de lo que la gente paga, o aclaremos que los impuestos en este país son muy bajos también, ¿no? Eso también es cierto, pero el crecimiento de la ciudad es siempre dinámica, siempre está en movimiento. Entonces siempre está creciendo, siempre está cambiando. Entonces hay que establecer pautas porque si no sería una vorágine absoluta. Bueno, hasta ahora hemos llegado en la semi-vorágine, ¿verdad? A empujones. Y lo más importante, digamos, que ustedes resuelven es el presupuesto. Es el presupuesto, así es el como presupuesto. En el Parlamento, que en realidad no le damos mucha pelota y ahora estamos en época de discusión. Bueno, y nosotros también. Que es algo denso, pero es lo que a lo que más tenemos que darle importancia, porque de acuerdo a cómo voten ustedes el presupuesto, es la ciudad que vamos a tener, ¿verdad? Aparte de la gestión del intendente, ¿verdad? También claro. creo que como dice Pepa, mira, ustedes intervengan también. La legislación son las ordenanzas municipales. Claro. Sí. Y una persona como nosotros, que somos artistas, que trabajamos y de repente nos enfrentamos a ciertas reglas de juego, ¿verdad? Encontramos que hay cosas que son muy arcaicas, de un tiempo que ya no se corresponde. Y yo soy arquitecto, ¿verdad? Mi vida particular, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que sos, ¿verdad? Es artista más que... Claro, bueno, un arquitecto también es un artista, pero... de todas maneras, en el mundo de la construcción, en la arquitectura también uno se enfrenta a un montón de reglamentos que van cambiando inclusive y algunas veces no están muy claras, ¿verdad? Y de repente hay cosas que son... o sea, hay un ambiente muy dramático, complejo en la oficina. Vos te vas acá, tenés que irte con tu papel acá, luego te llevan acá, luego tenés que irte acá. Entonces, todo es más difícil para el ciudadano que quiere hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, esa complejidad, esa engorrosidad de trámites es lo que facilita a que de repente yo diga, no, ¿sabes que le voy a pagar nomás a fulano y que me vaya todo? Entonces ahí empieza O que saque mi chapa o que saque mi licencia. Ahí empieza la corrupción. Pero hoy día, inclusive la Municipalidad de Asunción tiene también a través de internet, en el cual todos los jóvenes ya nos manejamos también y varias personas que poder hacer sus trámites burocráticos, que ya no se vuelva un trámite burocrático, sino que sea más fácil, que tener un acceso también. Y sobre todo en la concejalía yo creo que lo que se tiene que hacer es revisar las ordenanzas municipales. Porque los camiones grandes, por ejemplo, son del año 1968, todo lo que corresponde a las ordenanzas de ellos, y son lo que muchas veces dificulta el tránsito. Si un camión tumba, se te pone enfrente, o un trasganado se te pone enfrente en la avenida Artigas a las 6, las 7 de la tarde, sería un caos total, y es un caos total. Entonces hay que revisar esas cosas, esas cuestiones que no son del intendente, sino que son cuestiones de la concejalía, de la legislación. También así los lomos burros, que si venía a una cierta velocidad o si no ves, te puede llegar a matar. Entonces tiene que tener una ordenanza que no está legislada y que no está reglamentada. Claro, eso cosa que dice es muy importante, lo de los lomos de burro.
Primero que hay que discutir si valen la pena o no ponerlo. Pero vamos a suponer que opten por sí ponerlo como lo ponen, ¿verdad? Sí. La idea es que pinten de amarillo y blanco para que vos a distancia esté veas señalizado. y empieces Sí. a disminuir. No que te hagas pelota en el lomo de burro. Igual no, ¿verdad? pero igual no. Bueno, pero menos va a ver si efectivamente no están pintados. Para Bayo es increíble, no es capaz de prever 6 metros más adelante cuando estás en una boca calle, donde vos sabes perfectamente que no te vas a poder ir más adelante y sin embargo se quedan trancándole al que está. Es la necesidad de educación vial que hace falta. ¿verdad? Es O sea que el increíble. tránsito Porque es algo que vos ponés tu señalero, más nos molesta ¿verdad? en Que este va a doblar momento. acá. Y viene uno, igual se te pega atrás y vos paraste para doblar Claro. y te toca la bocina. Sí. O sea, yo digo, ¿cómo manejan? En ¿No otros ven los países, señ- las te cobran Cuando te $100 por instalás eso. en la Junta Municipal, te das cuenta de que aparte del problema grave que tienen los que manejan, está el problema grave de los que caminan. También. Entonces, si vos no pensás en la posibilidad de lomos de burro que detengan esa falta de educación del conductor, directamente te encontrás con un caos y una cantidad de No, te accidentes digo, vamos a suponerle terribles. que sí pongan lomo de burro. Bueno, Estoy pero yo diciendo que no no. hago la defensa de los lomos de Pero burro, no, como pero dice tiene que ella pintar, tiene que señalizar. Como No, yo no dice digo que no es ella, que importante. hoy en Internet la burocracia está eliminada. Perdóname, pero como, así como dijo Mina, que yo soy la reina del Internet, yo te puedo asegurar que no puedes hacer prácticamente nada en la municipalidad por de Asunción. Hay una página de denuncias, podés postear ahí y te hacen caso única y exclusivamente cuando tienen ganas. Yo creo que Es lo que más- es 40 años atrás y hoy en día, hoy ha mejorado mucho. Y con respecto al internet que se le ha hecho caso, eso es muy importante. Por supuesto que tiene que ir mejorando, porque siempre hay estás fallas. equivocada. Entonces 40 por eso es 40 años que atrás. nos decidimos candidatar y yo misma me decidí a candidatar. Porque si hay una mala política, debemos eliminarla con más política y con buena política. Si es que no se hizo durante 40 años, se logró hacer ahora, hay que mejorarlo. Lo que pasa es que hace 40 años Asunción era muy distinta. Sí. También. Y tenía totalmente otras necesidades. Asunción hoy tiene necesidades porque es una ciudad que ha crecido muchísimo y ha tenido, no desgraciadamente en los últimos 20 años, ha tenido un crecimiento enorme en cuanto a población informal en el sector de los bañados. Ahora, ¿qué que se podemos ha ido hacer? multiplicando y eso es lo que crea en Asunción una situación de violencia muy grande entre la gente formalizada y los informales que pasan a ser algo así como el enemigo, el riesgo, O los 1.800.000 personas que entran semanalmente todas las dentro de Asunción Claro. y viven en Gran Una de las Asunción. cosas que nosotros Sí, proponemos porque no hay espacio para vivir en ese Asunción. sentido que Sí. estamos haciendo un trabajo es el tema de la migración justamente. El tema de la migración de la gente que viene del interior y que se ubica en los cinturones de pobreza. Y la idea es un poco proponer una recepción amigable de la ciudad para esa gente, porque ya es una realidad. Es decir, esa gente que viene del campo, porque por X motivo y se instala acá, y bueno, ¿cómo podemos hacer para que esa gente tenga una inserción, digamos que razonable y útil en la ciudad, ¿Y ¿verdad? cómo? Que se le reciba? Y estamos, en ese sentido, estamos trabajando en algunas ideas y proyectos manejando con Rodrigo Villagra, que es un antropólogo, y a ver cómo se puede articular ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo. La Pero única fundamentalmente... la única forma de articular algo en ese sentido es creando fuentes de trabajo Claro. en el sector privado. Porque si vos seguís entrando a la municipalidad para meter gente en la planilla, No, claro que no. por eso es que se tiene que agilizar mucho todo lo que sea, toda iniciativa. Como decía él, un arquitecto va y se encuentra con cualquier cosa y con cualquier norma y con cualquier absurdo, que no funciona ya en una ciudad que crece, ¿verdad? Entonces, yo soy presidenta del Consejo del Plan Regulador y fui presidenta de la Comisión de Planificación, vale decir que ese es uno de mis temas esenciales en la municipalidad, el facilitar espacio para que la gente viva y trabaje en Asunción. Y Tengo una desde idea ese yo ahí. punto de vista, perdón, que quiero terminar la idea.
Hay dos rubros que en este momento son los que han hecho crecer la economía de Asunción, que son el rubro de la construcción y el rubro gastronómico. Cierto, ¿Y por el qué? gastronómico es impresionante. Y te digo por qué. Porque son dos rubros en los cuales hay inserción de gente que no tiene calificación. Vale decir, entran muchos jóvenes que no tienen ningún tipo de calificación y entran para hacer la mezcla. Los tomás para hacer la mezcla, para palear tierra y terminan aprendiendo un oficio. Al año lo tenés en el oficio y en la gastronomía ni qué decir. Contratas a un chico para lavar platos y aprende a ser chef. Desde el punto de vista artístico, donde yo me manejo, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que hice estos 27 años, ¿verdad? Yo tengo una experiencia que a mí me llevó a sacar una conclusión, que me pareció que si se articula es una solución barata, fantástica y que se puede implementar. Y es muy sencillo. Nosotros cada vez que actuamos en algún lugar específico, ponele, nos vamos al interior o a un barrio, o inclusive acá en el centro, cuando vamos al Teatro Municipal, que fuimos muy pocas veces, pero fuimos, se llena el lugar de gente que se ve beneficiada por nuestra actividad cultural. Es decir, el que está vendiendo ahí, que tiene su... gana, todo el mundo está ganando. Entonces dice, ¿cuándo van a volver ustedes otra vez? ¿Cuándo van a venir otra vez? Como que están esperando saber para organizarse también ellos y para traer más servicio para esa gente que está en ese tráfico que se genera ahí. Lo mismo ocurre en el interior, porque cuando nosotros vamos al interior se genera un bolsón así de actividades y se llena de gente y ese tráfico es beneficioso para todos los que están de alguna manera en el rubro gastronómico, heladeros, todo lo que venden algo o algún tipo de cosas. Entonces yo digo, ¿por qué este fenómeno no lo convertimos en institucional? Es decir, entonces, si yo como una municipalidad lo pienso así en los barrios y coloco, ¿verdad?, en ciertos barrios que son ejes específicos, ¿verdad?, de interés, una pequeña infraestructura, solamente infraestructura capaz de crecer, ni siquiera tiene que estar terminada. Como sabes, como las Expo. ¿Viste? La Expo te ofrece una estructura y después te entrega el enchufe y vos tenés que poner tu pared, tu vidrio, lo que sea, tu piso, ¿verdad? Así mismo. Y nosotros, como un espacio como feriantes, claro. Lo que hacemos es, nos enfocamos en la cultura, en el producto que vamos a generar para que la gente venga. El centro de gravedad nomás va a ser nuestro interés. El resto va a salir beneficiado por la propia actividad. Y suponiendo que yo tengo un elenco A para el barrio de Trinidad, tengo un elenco B para Sajonia, un elenco C para San Vicente, ¿verdad? Y que trabaje un mes o 2 meses haciendo un espectáculo, haciendo jodas, de múltiples actividades artísticas, ¿verdad? Yo los mudo el mes siguiente al otro barrio, a este que estaba acá le traigo acá, y tengo a los artistas contentos, a los gastronómicos contentos, a los que tienen una inversión pequeña contentos. Sí, a ver, nosotros vamos un poco, estoy de acuerdo con lo de Tony, pero va un poco más allá. La idea nuestra es en realidad despertar otra vez el tema de la autoestima de cada barrio, ¿verdad? La memoria, recuperar la memoria, el sentido de pertenencia, lo que se hizo con San Jerónimo. Claro. Ese modelo un poco en cada barrio, ¿verdad? Y aparte de lo que él dice, también es que los jóvenes aprendan a instalar pequeños institutos de arte, por decir en alguna medida, ¿verdad? En cada barrio donde puedan estudiar, emulando a Cateura, ¿verdad? Exacto. Está la orquesta Cateura, está el tema del barrio. Y con eso yo creo que se va a generar toda una cuestión muy interesante de desarrollo, de sentido de pertenencia primero al barrio, de cuidar el barrio, de querer al barrio. Es decir, yo quiero mi casa, quiero mi calle, quiero mi ciudad, quiero mi barrio. Lo que querés cuidás. Es decir, a partir de todo ese movimiento, los dos estamos en el arte. Entonces, los dos estamos en el arte, así que vamos a complementar. Pero la problemática del bañado en sí es que ellos están queriendo saber si van a quedarse en el lugar o no van a quedarse. Por una cuestión de que quizás mucha gente no piensa en ellos porque no pagan sus tributos, no pagan sus impuestos, porque viven en un sitio donde no están siendo cobrados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con la Costanera Norte, que se va a crear en el lado Trinidad, eso le va a dar mayor valor también a lo que es las viviendas que van a quedar más hacia arriba, ¿verdad? Y también la gente que vive ahí se le va a poder dar una casa digna, que va a ser en RC4 para 2.000 familias,
que eso le daría a la gente que vive, hoy en día el que vive en la costa del río, vive lastimosamente en una casita de madera terciada, de chapa o de hule negro, esos van a tener casa propia con material de construcción en RC4. Esos son proyectos donde a ellos les interesa, donde yo estoy recorriendo también y les estoy dando a conocer qué es lo que va a suceder de ellos. También se le dio un título de arrendamiento, no un título de propiedad, pero sí un título de arrendamiento donde le certifica a ella y le da una tranquilidad, porque lo que más te interesa en la vida es saber si vas a tener tu casita y te vas a quedar ahí o cómo vas a hacer. Perdón, no se le dio un título de arrendamiento, se le dio un certificado de arrendamiento. No, perdón, el arrendamiento es otra figura, es un certificado de posesión sobre una tierra que no está definida, que es el lecho del río, que no está siquiera catastrada. Pero donde ellos están viviendo hace años. Ellos están viviendo hace años. Están viviendo hace 20, 30 años. Sí, perdón. Querida, no están viviendo hace 20, 30 años. Ellos están ahí cuando el río no está cuando el río baja. Eso es el lecho del río. A eso se tiene o que recuperar. Pero con eso lo que a ellos se les está dando, lo que le dieron no sirve absolutamente para nada, más que en algún momento, si se va a hacer lo del RC4, que me parece una excelente idea, que en realidad no es la municipalidad quien lo va a hacer, sino el gobierno central. ¿Con la municipalidad? Con la municipalidad, no, con el dinero desde el MOPC. Sí, pero van a trabajar con la municipalidad. Y lógicamente van a trabajar con la municipalidad, porque desde dentro de Asunción, para hacer cualquier cosa tenés que trabajar dentro de la municipalidad, con la municipalidad. Pero es un proyecto del MOPC, del gobierno central, y lo que le dieron no sirve para nada, es un chiste, porque es un certificado de posesión. Anda a pedir una hipoteca con el certificado de posesión, vamos a ver quién te la da. Ellos mientras tengan la tranquilidad de tener una casita, ellos están muy contentos. Porque no es así, ellos viven hace 20, 30 años ahí. Inclusive te vas a la zona Cateura y te dicen que ellos rellenaron con basura para vivir ahí. Están totalmente engañados porque ese certificado de posesión no sirve absolutamente, a los efectos legales no sirve absolutamente. Pero va a servir para otra cosa que voy a decir después, a ver, porque este es un tema urticante. Va a ser para que estén contentos y voten. Va a ser urticante. No, es urticante para los pobladores que están ahí hace años y urticante para todas las otras personas que cuando viene la crecida le tienen enfrente de su casa. Claro que es, pero el certificado de posesión no sirve para nada. Vamos a ver para qué es lo que sirve esto y qué es lo que va a acarrear este certificado de posesión, a ver, lo poco que entiendo y vamos a debatir. Porque yo lo único que te digo es que en este momento está acarreando un engaño a esa gente para que, por el momento electoral. Eso es en el Bañado Sur, pero en el Bañado Norte, cuando se haga la costanera norte, va a ser súper importante. Todo eso luego de la pausa. Pausa y dinero vas a hacer eso. ¿Con qué dinero vas? Aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GR Fit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. En Joseph, vive la experiencia.
Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. ¿Qué tal amigos? Esta noche en 30 minutos. Viaje extremo. Además de temerarios, estos buses son ilegales. Porque no encontramos realmente gente que quiera operar en ese itinerario. Bebé de regalo. Sospechosa dice que la madre le obsequió el bebé. El resumen de estas y más informaciones, por supuesto, a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Les espero. En tu auto, las naftas de barcos y rodados, ya sabes, están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en barcos y rodados. Bueno, este tema de los inundados, famoso, las personas que viven al margen en la margen del río. En el lecho. En el lecho, en realidad. A ver, ¿cuál es la postura de ustedes? A ver, ¿qué hacer, digamos, con eso? Porque hay una cota, ¿verdad? Que creo que es hasta la 62 que no se inunda. Después, menos de 62 o 64, no me acuerdo, cada 5 años, a veces cada 3 o a veces cada 10. Todos los años. Viene y cada 10 Se bajó a 56 que se inunda 2 veces por año religiosamente. ¿Y sabes cómo fue la votación? Somos 24. Perdimos 21-3. ¿Qué es lo que perdieron? No sé qué perdieron. Y ¿Aumentar la cota o bajar la cota. Por eso es que ahora se le puede engañar a la gente y decirle que nosotros vamos a tener esta tierra que es en realidad el lecho del río. ¿Y dónde pensás llevarle a la gente que vive ahí entonces? Y a tu RI4, corazón. Pero son para 2.000 familias, no son para todas las familias del bañado. ¿Viste? En el bañado son miles. Viste, vos acabas de decir que a toda esa gente se le va a llevar. No, 2.000 familias dije. Yo lo que a mí me gustaría, por ejemplo, como colorada también y como ciudadana, que por ejemplo los demás candidatos a intendentes presenten también unos proyectos de qué hacer con la gente o dónde van a llegar. Porque solamente cuando Arnaldo Samaniego presenta un proyecto es ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿De dónde va a quitar dinero? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero sin embargo no presentan algo de decir, bueno, él quiere hacer esto, pero yo quiero hacer esto que es mejor. Pero eso yo no veo, por ejemplo. ¿Qué es el proyecto de Arnaldo? Bueno, pero a ver, ante ese proyecto, ¿qué pretenden ustedes efectivamente? Mi postura es la de que retirar la gente. Retirar y llevarla a dónde. Yo apoyo el hecho de que se hagan viviendas alternativas, como en la zona esta ahí al lado del botánico, de la que está hablando en ese terreno. Yo apoyo terminantemente porque eso no es cierto ya que sea un bosque, es un descampado, es un sitio ideal. Pero a esa gente no solamente le tenés que dar espacios dignos donde vivir, tenés que darle trabajo. Posibilidad de desarrollar posibilidad de vivir y trabajar en Pero toda esa gente entra ahí en esa zona. No, todos no entran. ¿Y a dónde y tendrás que buscar otros sitios. Algunos no vivirán más cerca. Lo que pasa es que ellos no quieren alejarse de ahí, porque como la mayoría de esa gente trabaja en el centro, y ahí es donde yo quiero hacer una distinción muy importante respecto a lo que dijo Tony recién. El tema de los informales. Tenemos que distinguir muy bien lo que es un trabajador informal de lo que es un cuidacoche, de lo que es un limpiavidrios, de lo que es un mendicante. Tenemos que distinguir muy bien a la señora que vende chipa del señor que viene y vende carteras de contrabando, ¿verdad? ¿Qué hacer con esa distinción? Vamos a suponer que les distinga. ¿Y qué hacer con los...? A la señora que vende chipa, o la gente que vende fruta, o a la gente que está realmente trabajando en la calle de manera informal,
la incluís dentro de esos programas. ¿Y a los otros qué Y hacen? a los otros le ofreces otro tipo de trabajo. Bueno, pero ese es el problema, porque la verdad bueno, que Por existe ejemplo, hablo en el de gobierno de dar- Arnaldo Samaniego se hizo Expo Empleos, donde se hizo 15 veces y están trabajando con 160 empresas, de las cuales 14.000 personas fueron insertadas. Por ejemplo, trabajaron con el grupo Bierzi y hoy en día yo veo que hay gente que está trabajando en los supermercados, están trabajando en distintas zonas no es para cierto. poder hacer. Eso no es Todos cierto. dicen no es cierto, Es que cómo no van es a cierto. hacer, qué quieren Yo hacer, estoy en la pero no municipalidad, no es- presentan nada de no lo que es- decir. yo Esto presento. queremos hacer. No, Por digan, ejemplo, no el presento. bañado. Yo tengo una ¿Qué vas a bolsa hacer de del trabajo bañado? que es gratis. Le vas a eliminar a todos. Es no podés, mentira, no es podés. mentira que se haya A ver, pero dado no podés. trabajo a 14.000 personas. La municipalidad no lo que tiene no una se- bolsa de trabajo que haya dado trabajo. Para lo que están con los opositores, todo es mentira. Pero Es nada mentira, es proyecto. tráeme la Nada es lista de las proyecto. 14. De las La 14. próxima podemos traer. No, qué lástima que no trajiste, porque yo te puedo abrir en este momento internet y mostrarte mi bolsa de trabajo que yo hice solita desde mi casa. Pero vos trabajaste también, por ejemplo, con Arnaldo Samaniego con respecto a las plazas, donde se hermosaron las Por plazas. supuesto. En otros gobiernos yo no vi eso. Inclusive estaban las plazas Eran muy abandonadas. estaban, eso es Estaban las cierto. plazas abandonadas. Si hay Pero yo algo- recuerdo, por ejemplo, Pero yo sé que lo que me Bur era costó. Bachebur, ¿entendés? Esas cosas se te quedan en la mente. Y ahora ya son Hoy- Evan y Bache Arnaldo. La Plaza Uruguaya, por ejemplo, es una lucha mía que yo conseguí involucrarlo a Arnaldo Samaniego en eso. La conservación de la plaza. Y la de que está- Manuel Bernardes de Radio 1000, porque Manuel Sí. Bernardes rompió bastante también la Y bola. bueno, para Y yo la recuerdo que el plaza, intendente dijo la- en su momento que fue idea de Mina Felicia Ángeles y también de Manuel No, para poder no, hacer no, todo no, solamente eso. idea, porque yo Fue la verdad... idea mía no, porque fue idea mía porque yo fui invitada. No, no la de a la hablar Plaza en Uruguaya, lo la que yo Plaza le dije Uruguaya. a Y la Arnaldo Plaza es- Infante Rivarola, yo la fui a atar y lo llevé a Arnaldo de la Oreja a atar Bueno, a con ver, bandera. aparte de las plazas, digamos que no importa de quién fue la idea, el asunto que por suerte están. Lo que yo quiero saber es lo siguiente. ¿Qué hacemos con los inundados? No me terminan de decir. A ver, ¿qué Le ustedes damos dos trabajo Una cosa para que muy tengan una sencilla, vida ¿eh? digna. No Pero es, no es ¿quién le da cuestión trabajo? de echarle la culpa de quién es la Yo culpa de creo quién, que de quién es no, la pero culpa. no se puede Alternativa dejar es lo que de yo quiero lado. saber. La ¿Cuál palabra sería? mágica te voy a Espera, espera que hablen todos. Simplificar la burocracia. Y no solamente la burocracia que está en los papeles, sino la haraganería de que un expediente pueda llegar a tu escritorio y pueda estar meses esperando en tu escritorio y vos Eso es la pidiendo... burocracia que tiene que ver con los inundados. A ver, para simplificar la burocracia, ¿por qué? ¿En qué les ayudaría? Si yo soy un inversor que quiero crear una empresa o construir algo que va a dar 100 fuentes de trabajo, ¿verdad? Y mi expediente demora 3 años. Son 100 puestos de trabajo, son 100 familias que están viviendo en el charco porque el jefe de familia no tiene un puesto de trabajo en el sector privado. O sea, la burocracia O es así sea, para facilitar los proyectos y que esto a la vez no, por facilite eso, empleo. no es solamente la burocracia desde la estructura legal, sino la burocracia de la actitud del funcionario público que no le importa a menos que venga alguien de arriba a darle orden o alguien de abajo a pasarle una coima para que mueva el expediente, para que haga la resolución de 4 líneas A ver, y se se la me va el ponga a tiempo, su gente, porque jefe. 5 Pero minutos eso nomás. también- Quiero Yo que hablen creo todos los hombres que hasta yo ahora creo me hablaron. yo creo que es muy complejo ese tema realmente porque... Los inundados. Sí, Inundados, a ver. no podés soslayar el tema social. También el sentido de pertenencia, al final hay una serie de cosas. Habrá lugares en donde bueno, las cosas son más así puntuales, pero en general esa gente tiene un arraigo ya de tiempo atrás, ¿verdad? No estoy hablando de los que están bien ahí sobre el lecho, a lo mejor, ¿verdad? Pero entonces eso no se puede soslayar. Bueno, se pero tiene que ¿y tener... qué es lo que puede- qué plantean? Hacer un estudio y un planteo, digamos, que tenga en cuenta ese tema también. No es solo lo práctico, no es solo sacarle de acá porque se inunda y llevarle, no sé, a Capiatá. Eso me parece un atropello, ¿verdad? No digo que vos Por estés supuesto. diciendo eso, no digo que vos estés diciendo eso. Entonces, es un tema complejo. Pero ¿saben qué es lo que les digo? Me toca a mí, me te parece. toca a vos, sí. Acá la palabra mágica, infraestructura. A esa gente no tenés que darle nada regalado. De hecho, no quieren nada regalado. Lo que quieren es una posibilidad de que ellos puedan ganar su plata de una manera eficiente. Digna. Para eso necesariamente tiene que entrar el sector privado. El propio Carter lo dice con su famosa ley de APP, Claro. ¿verdad? Entonces, vos, por un lado, lo que dice Pepa, facilitarle las cosas al sector privado y facilitarle las cosas a los propios afectados por esa zona, ¿verdad? Entonces,
famoso, vamos a hacer tal cosa, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, si yo pongo una unidad de negocio como la que te estoy describiendo sencilla, en un lugar, no hace falta que sea ni de oro ni de plata, sino que funcione económicamente hablando, automáticamente se regula la economía de ahí. Automáticamente el propio barrio trabaja por mejorar. ¿Por qué? Porque va a venir más gente, porque va a tener más público, porque va a tener más plata. Y van a cuidar su espacio. Y van a cuidar su espacio. Claro. Y vos lo que tenés que hacer como municipalidad es empujar un poquitito, no vaya. Porque es así como la criatura que empieza a caminar. Vos no le vas a atajar, le vas a dejar que intente caminar. Pero cuando está medio ahí le vas a empujar un chiquitito para que se... Esa es la tarea que tenemos que hacer, ¿verdad? Y esa es la función. Infraestructura. ¿Cómo financiar todo? Nos sentamos otro día y te voy a explicar cómo se hace la financiación, cómo se hace, darle la tranquilidad de este lado a la gente y darle la tranquilidad de este lado a la gente. No regalar, tampoco especular con el tema de que, mira, yo te voy a dar el certificado. No es regalar, sino que es que nuestro país también avance. Pero que nuestra estás ciudad también fomentando la avance. especulación, estás fomentando que él se quede ahí o que le traiga a su socio y venga, vamos a quedarnos acá, vamos a dormir acá, vamos a vivir acá, porque acá va a pasar en la costanera y después nosotros nos van a dar algo. Claro. Entonces está fomentando una especulación con eso. Pero hay gente Sin que embargo, vive hacia ahí. esa Yo no sé gente si le ustedes no resolver el recuerdan, pero hay problema gente que dándole vive una en esa zona oportunidad hace de generar años. una ¿Sabes actividad qué? lícita. Nosotros No es para cuando hoy vos nomás, no es naciste para ya la conocíamos próxima. esa zona. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa. Ha incrementado Y muchísimo. después tenemos que concluir. Este tema en realidad es abrir el debate, porque sinceramente yo veo que no hay propuestas muy concretas. Sinceramente, yo creo que Y también se tiene que hacer un debate entre los candidatos a intendente, porque Tienen que hay haber uno que propuestas. recorre el bañado, pero sin embargo había sido que están contra el bañado y quiere que salgan de ahí. Y otro que sin embargo por lo menos le das un certificado, decir, bueno, vos vivías acá y el día de mañana si te van a mudar o van a hacer algo, te van a tener en cuenta para El irte. certificado no sirve para nada. Pausa y Los enseguida efectos volvemos. legales. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigía la nota? A usted, Rosa. ¿Qué tal amigos? Esta noche en 30 minutos. Barata pero carísima. Quiso pagar menos y la cirugía le salió muy mal. Así sentarme mucho no puedo, o sea, el lado derecho es el que más me duele.
Mentiras piadosas. Niño habría fingido su propio rapto. Sí, estábamos todos acá, pero no vimos absolutamente nada. El resumen de estas y más informaciones, por supuesto, a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Les espero. Sin duda, me gusta la gente que cuando te habla. Bueno, realmente como siempre en estas charlas nos acompaña un rico café. Lo que siempre digo que admiro de los argentinos es el famoso café. En cada café, Feca. ¿verdad? Están ahí horas charlando con un Tomamos café un feca. de por medio, exactamente. Feca con chela. Y como siempre lo que nos propone Café Mayo, charlemos, ¿eh? Y es lo que tenemos que hacer en relación a nuestra ciudad. Charlemos, Bastante. bastante sobre temas puntuales. Se nos fue el tiempo y obviamente lo que quería es que la gente sepa que esta es parte de la oferta de las concejalías, porque es impresionante la cantidad de listas. 17. Que hay 17 listas, así que ustedes Lo cual tienen es muy acá, positivo. exacto, a algunos de los candidatos, gente que conozco y gente amiga, y a la chica tan joven, a Nabil, le dije vamos a traerle a una persona que me pareció muy meritorio de parte suya, Sí, sí, 25 años presentarse en el Partido Colorado. Y bueno. Gracias, Mina. Y llegar y ganar. Exacto. Y estar Muchas gracias. Contra toda esa gente Claro que que sí. tiene esa estructura. Sin Así duda, es, así sin es. duda. Así que promete Navila. Hay Sí, Navila yo- para yo ver, creo que sí. Si Hay- votan la lista 1. Bueno, gente, lo que ustedes quieran decirle a la gente, a ver por qué tendríamos que votarle a Pepa Kostianowski nuevamente en estas elecciones, Pepa. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que votarme? Sí. Porque yo tengo una idea, porque acabo de poner una idea concreta de cómo solucionar los problemas de Asunción. Es decir, dejarle a los asuncenos que lo solucionen. Dejarle a los asuncenos saber qué quieren, hacer lo que quieren, emprender lo que quieren y solamente limitarnos a darles apoyo, a facilitar que la gente viva y trabaje en Asunción y que pueda pensar que sus hijos van a poder vivir y trabajar en Asunción, ¿verdad? Por eso, porque yo he estado trabajando en eso y pueden averiguar con la gente que está en el sector cómo han funcionado mis comisiones como relojitos suizos. Funcionaron. Por eso, votá lista. Votá lista 9. Del Para partido. una Asunción linda y cordial. Muy bien. Señora Navila, señorita Navila, a ver, ¿usted qué le dice a la gente? ¿Por qué tendríamos que votar por la lista 1 a concejales? ¿Por qué tienen que votar por Navila Ibarra? Creo que tienen que votar porque primero, antes que nada, soy una ciudadana asuncena que quiere combatir la mala política con más política. Quiero que los concejales también trabajen por la ciudad, no solamente recargar todo al intendente, sino que también nosotros caminemos. Y solamente caminando y conociendo a cada uno de los ciudadanos asuncenos, vamos a ver qué problemas vamos a solucionar. ¿Por qué Navila apoya a Arnaldo Samaniego como intendente? Porque creo que ha hecho muchas cosas, como las 1.500 cuadras, como también los 35% de desagüe fluvial, como también ha hecho cantidad de empleos que ha generado. Así que por eso Con los presupuestos que aprobamos los concejales. no, con la Expo Empleo. Con la Expo Empleo ha hecho mucho trabajo de Mentira, empleo. no hizo nada. Además de muchas cosas más. Eso no Cambió hizo en 40 años los semáforos. Hoy en día, cuando te subían el taxi, te llevaba por Mariscal López y no te llevaba por otra calle. ¿Por qué? Porque circulan los vehículos. Por eso yo apoyo a Arnaldo Samaniego y espero que todos apoyen a la lista 1 el 15 de noviembre. Así que lista 1 de punta a y va a punta. tener el mismo tránsito Para que la tiene ciudad- ahora por Mariscal No solamente López. para que la ciudad sea una niña de 15 años, sino para que la ciudad sea sexy. Muy bien. Usted que estuvo hoy recorriendo la calle Mariscal López y la avenida España, vote, siga con Arnaldo y con la lista 1. Y me gustaría que presenten más proyectos también los otros candidatos a intendente y que ojalá el día de mañana también haya un debate de proyectos con ellos. Vamos no a hacerlo. solamente Señor críticas. Jorge Garbet, a Yo ver, porque por quiero favor. seguir haciendo lo que vengo haciendo hace 41 años, 42 años, mi compromiso con mi gente, seguir trabajando a través de lo que es mío, que es la cultura y el arte, para la inclusión, para desarrollar un sentido de pertenencia, para trabajar con los barrios de cerca, para hacer cosas como la que nos contaba Pepa ahora, por ejemplo,
plantar un árbol en tu vereda, por decirte un ejemplo, y muchas cosas de esas que creo que nos van a devolver a los asuncenos ese sentido de pertenencia en los barrios y que pueden potenciar mucho el hecho de crecer juntos, ¿verdad? En cada barrio debería existir una comisión, ¿cómo se llama? Un centro comunal. Ahora de los 60, 69, 70 barrios, creo que hay 10 nomás, y funcionan 2. Bueno, ese centro debería ser una mini municipalidad, yo creo, donde se pagan los impuestos, donde se desarrollan actividades artísticas, donde se generan discusión de presupuesto, todo tipo de actividades para los jóvenes, para los adultos, mayores, ¿verdad? Si es posible cerca de las plazas ocuparlas con actividades útiles y atractivas, claro, que no estén porque están las plazas, y que se apropie la gente de las plazas en los barrios, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero hacer, lo que yo prometo trabajar en ese ramo en especial y con un acento en lo más fuerte en lo cultural, en lo artístico, sí. Señor. Esta es la propuesta. Espera, lista entonces, votar. 10. Lista 10. Del Partido Blanco. O sea, vos votás primero a mí. Portar el 10, después el 9. Votás 9 y después 10. Y el voto queda nulo. Y el voto queda nulo. Entonces voten la lista 1, no, acá está primerito. A ver, parece que me toca a mí. Ahora usted, sí. Mira, todo muy lindo, pero vos tenés que confiar en alguien. Acá a las horas, la verdad, vas a depositar tu voto y por 5 años eso va a tener que funcionar. Entonces, si te gusta cómo están las cosas, premiale a lo que hicieron esto. Si no te gusta cómo están las cosas, es hora de cambiar. El cambio es bueno. Yo pensé que si te gusta, votamos. Y es hora, ¿sabes qué? Mucha gente te está prometiendo cosas, mucha gente te está diciendo cosas, pero vos confías en que ellos van a hacer, lo hicieron antes. Entonces, si lo hicieron antes, fantástico, premialos. Si no lo hicieron, es hora de votar por gente que vos confías. Este es el momento de demostrar quiénes son confiables y quiénes no. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Yo siempre digo que, en principio, tanto candidatos a intendentes como a concejales empiecen a centrarse por las cosas no resueltas y que son de exclusiva responsabilidad de la municipalidad. Porque de repente dicen educación, claro, que si yo no sé qué, bla, un montón de cosas, ¿verdad? Pero digo, empecemos a dar respuesta al tema del tránsito, que es estrictamente municipal y no está solucionado. Y que es un problema urbanístico. Empiecen a solucionar el tema de la limpieza. Yo creo que hay cosas pendientes, el tema de efectivamente de los inundados, que ahí sí tiene que hacer con el gobierno central también. Pero de verdad, este tema del tránsito es Pero eso algo es una que cuestión de la administración municipal, sí, el tema del tránsito. En cambio, el tema de los inundados es un tema de fondo. Sí, el tema del tránsito que es un tiene problema de mala operatividad de la administración municipal, o sea, del Ejecutivo, o sea, de la Intendencia y su dirección. Pero también el tema de la recolección por los concejales. Las ordenanzas son perfectas. Las ordenanzas en ese sentido están hechas. Hay que hacer cumplir. Que no funcionen, que la administración municipal no funcione como debe funcionar. Bueno, y la que próxima tenga los hacemos un camiones debate sobre entre Navila y Pepa, ¿tá? Muchísimas gracias. Gracias por el sueño cumplido. ¿Sí? Ahora sí, chau, hasta el próximo lunes, ya saben, lunes de Mina acá por Red Guaraní a las 22 y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000, obviamente. Chau, muy buena noche. Alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Café Mayo, charlemos.